Hola chicos, esta noche el primer tema que exploraremos revela una verdad inquietante sobre el pasado. Cómo las emociones, los miedos y la salud mental de las mujeres fueron malinterpretados, mal diagnosticados e incluso castigados. Desde la medicina antigua hasta los manicomios victorianos, desde la supuesta histeria hasta los remedios peligrosos, vamos a recorrer siglos de tratamientos, tanto extraños como desgarradores, que alguna vez se consideraron normales. Así que, antes de que se pongan cómodos, tómense un momento para darle me gusta al video y suscribirse. Pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos sintonizan y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. Ahora, atenúen las luces, quizás enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Comencemos nuestro viaje en la antigua Grecia, tierra de filósofos, mitos y teorías médicas curiosamente específicas. Imagínense esto. Eres una mujer en el año 400 a.C. Y durante semanas, te has sentido rara. Sientes una opresión en el pecho. El corazón te late con fuerza sin motivo alguno. Y a veces te invade una oleada de pánico abrumadora. Intentas explicárselo al curandero local. Y después de unas caricias dramáticas en la barbilla, te diagnostica con orgullo un útero errante. Sí, has oído bien. El estimado Hipócrates, el hombre que nos dio el juramento hipocrático, creía sinceramente que el útero de las mujeres tenía voluntad propia. Según él, si una mujer se volvía demasiado emotiva, demasiado ansiosa o incluso demasiado célibe, su útero podría simplemente hacer sus maletas y empezar a vagar por el cuerpo como un turista perdido. Subiendo hacia el pecho, bajando a las piernas, a donde quisiera, en realidad. Y los síntomas que seguían, mareos, falta de aire, temblores, eran el resultado de este órgano nómada causando estragos. Ahora bien, el tratamiento no es exactamente lo que esperarías. Nada de mantas acogedoras ni té de hierbas. En cambio, los médicos aplicaban hierbas de olor agradable cerca de la pelvis y otras de olor desagradable cerca de la nariz, intentando atraer el útero de vuelta a su lugar. Imagínate tumbado mientras alguien agita ajo ardiente bajo tu cara como si intentara realizar una sesión espiritista para tu útero. Todo muy científico, por supuesto. Y en una sociedad, donde las mujeres no podían votar, poseer tierras ni siquiera usar pantalones, este extraño diagnóstico era la única explicación que tenían para la angustia femenina. La ansiedad no se consideraba una experiencia mental o emocional. Se reducía a un comportamiento reproductivo descontrolado. Para ser justos, los griegos trabajaban con lo que tenían. Sin escáneres cerebrales, sin teoría de la serotonina, sin atención médica adaptada al trauma, pero seguían culpando de todo a un útero defectuoso. Es como si tu coche se averiara y el mecánico dijera, ah, sí. El portavasos se mueve de nuevo. Lo cierto es que las mujeres de la antigüedad sentían un profundo dolor, miedo, estrés e incertidumbre. Pero en lugar de preguntarles cómo se sentían, les daban incienso y les decían que su útero estaba desalineado. Y así comenzó el silencio, no solo de síntomas malinterpretados, sino de historias inauditas. Ahora nos adentramos en la antigua Roma, donde la civilización avanzaba, la fontanería era impresionante y la compasión estaba, bueno, aún en construcción. Si eras una mujer romana con ansiedad, no había terapeuta a quien llamar, ni línea de ayuda, ni mucho menos una bomba de baño relajante que tirara al acueducto. En cambio, te decían que te casaras o tuvieras un hijo, o ambas cosas rápidamente, porque según la medicina de la época, que, sorprendentemente, era casi exclusivamente masculina, tu angustia emocional se debía a que tu útero estaba infrautilizado. No lo llamaban ansiedad. Lo llamaban furu terrinus, que suena a formación de batalla romana, pero en realidad era su término para la inestabilidad emocional femenina. Y si llorabas demasiado, hablabas fuera de lugar o parecías agitada en general, bueno, tal vez simplemente estabas fallando en tus deberes femeninos. La cura, el parto, repetidamente. Un médico romano, Soranis, que incluso escribió un libro de texto de ginecología, recomendaba que las mujeres evitaran por completo las emociones fuertes.
Ya sabes, simplemente dejar de sentir cosas. Problema resuelto. También aconsejaba a los maridos ser amables, lo que en términos romanos probablemente significaba no gritar durante la cena. Si eras una mujer romana adinerada y mostrabas signos de ansiedad, te podían recetar vino y música. No es terrible hasta que recuerdas que el diagnóstico aún se basaba en la creencia de que tu útero funcionaba mal, como máquina en una panadería. Para las mujeres más pobres, los remedios eran más directos, mezclas de hierbas, derechos espirituales o ser ignoradas por completo. Y Dios no quiera que cuestionaras la autoridad de tu marido, que no sonreíste en la cena o que lloraras demasiado después de un aborto espontáneo. Eso podría llevarte a ser etiquetada como inestable, o peor aún, acusada de estar poseída por espíritus o influenciada por los dioses. Nada representa la compasión como un sacerdote agitando huesos de pollo mientras sollozas en un banco de mármol. Así que, mientras Roma nos dio caminos, leyes y arquitectura, a las mujeres ansiosas no les dio más que vergüenza envuelta en hojas de olivo, su dolor fue medicalizado, moralizado y luego minimizado. Porque al final, nadie preguntaba por qué estaban pasando. Solo preguntaban cuándo nacería su próximo hijo. Ahora, caminemos con cuidado por los oscuros pasillos de la Edad Media, una época en la que las noches vagaban, las plagas florecían, y si una mujer tenía ansiedad, probablemente significaba que Satanás estaba alquilando espacio en su alma. La comprensión médica no se estancó durante este periodo. Prácticamente daba marcha atrás hacia el tráfico en sentido contrario. Las ideas griegas del vagabundeo uterino aún persistían, pero ahora estaban aderezadas con una generosa dosis de miedo, fuego y pánico sagrado. Las mujeres que experimentaban lo que ahora llamamos ansiedad, temblores, llanto, ataques de pánico y pensamientos intrusivos a menudo eran vistas como espiritualmente comprometidas. Porque claramente, si te temblaban las manos o llorabas por la noche, no era un trauma, eran demonios. La Iglesia dominaba el panorama de la sanación, y esa sanación a menudo venía en forma de exorcismos, humillación pública o, si la situación se intensificaba, una hoguera con tu nombre. Si una mujer admitía oír voces, o simplemente parecía extraña, podía ser acusada de brujería. Remedios herbals, desconfianza, conocimiento de las estrellas, satanismo, llanto excesivo. Claramente, una puerta al mal en esa época. La ansiedad no solo se malinterpretaba. Se temía. Y el miedo en el cuerpo de la mujer equivocada podía llevarla a ser encerrada en un convento, sumergida en un río o juzgada en un tribunal donde la evidencia incluía que tenía un aspecto extraño durante la misa. También había monasterios y enfermerías donde las monjas intentaban atender a mujeres con problemas mentales. Pero sin una verdadera comprensión en mi opinión, el tratamiento solía implicar largas oraciones, aislamiento y ayuno. Porque nada alivia tanto el alma como un bajo nivel de azúcar en sangre y un silencio absoluto. Y no olvidemos las herramientas de diagnóstico de la época. Si la ansiedad te hacía desmayar o temblar, alguien podía presionarte una cruz en la frente para ver si te estremecías. Si lo hacías, bueno, despídete de tus cabras y prepárate para encontrarte con el portador de la antorcha del pueblo. Es trágico, de verdad. Estas mujeres no eran brujas, ni pecadoras, ni hostiles a los espíritus demoníacos. Eran personas con dolor. Personas que intentaban respirar a pesar del dolor, que intentaban dormir a pesar del miedo. Pero en un mundo construido sobre el miedo, una mujer que temblaba se convertía en una amenaza, y las amenazas se quemaban, no se entendían. El Renacimiento, una época dorada de renacimiento, arte, ciencia, literatura. Todo se redescubría excepto, por desgracia, la compasión por la salud mental de las mujeres, que aparentemente permanecía encerrada en una bodega medieval. Mientras Miguel Ángel cincelaba a David y Da Vinci dibujaba helicópteros, los médicos aún intentaban averiguar por qué las mujeres tenían sentimientos. Y sorpresa, la teoría principal seguía siendo el mismo villano cansado, el útero. Aunque los textos antiguos resurgieron, a menudo fueron filtrados por interpretaciones más nuevas y refinadas, lo que es una forma elegante de decir que todavía culpaban a las emociones de las mujeres por ser demasiado femeninas, ansiosas. Eso es porque no estás casada. ¿Pánico?
Necesitas concebir. ¿Depresión? Hora de una buena sanguijuela. Sí, sanguijuelas. O si tenías suerte, ventosas, sangrado o un pus caliente en el abdomen. Los médicos realmente creían que el cuerpo necesitaba estar equilibrado. Y para las mujeres, eso significaba drenarlo hasta que su alma se calmara, o al menos hasta que se desmayaran y dejaran de hablar. Y los remedios no terminaron ahí. También había rituales calmantes como estar confinada en una habitación oscura durante días o aconsejarle que no leyera porque una mujer con demasiados libros podría comenzar a pensar. Y pensar, por supuesto, era peligroso para la estabilidad de su útero. En los hogares de la élite, las mujeres que sufrían de problemas nerviosos podían ser enviadas al campo para descansar, lo que sonaba bien en el papel, pero a menudo significaba ser vigiladas, silenciadas y dosificadas con tónicos de hierbas hasta que sonrieran nuevamente, o al menos pretendieran hacerlo. El Renacimiento amaba la belleza. Celebraba la armonía y la proporción. Pero no sabía qué hacer con una mujer que lloraba desconsoladamente o no podía dormir toda la noche. El dolor emocional, especialmente en las mujeres, se consideraba ingobernable, desequilibrado e inconveniente. Así que se silenciaba, se envolvía en seda, se encerraba tras las puertas de las habitaciones, se descartaba como un problema femenino. Y en los grandes salones donde nacieron las pinturas y se compusieron las sinfonías, las mujeres, angustiadas, caminaban en silencio, con la cabeza gacha, preguntándose si quizás el problema realmente residía en su interior. No en el mundo, ni en la presión, ni en el dolor, solo en ellas. Porque en la era de la Ilustración, el miedo de una mujer todavía se consideraba un defecto que había que ocultar, no una herida que había que escuchar. Al adentrarnos en los siglos XVII y XVIII, el mundo bulle de progreso. Los telescopios miran al cielo. Los filósofos reflexionan sobre la libertad y la razón. Y Isaac Newton explica la gravedad, dándole por fin a la gente una mejor excusa para desmoronarse. Pero si eras mujer durante la Ilustración y sufrías de ansiedad, toda esa racionalidad no te servía de mucho. Porque mientras el mundo descubría las leyes naturales y los derechos humanos, tus manos temblorosas y tus noches de insomnio seguían clasificándose como problemas femeninos. Los médicos, ahora con pelucas empolvadas y expresiones muy serias, empezaban a escribir sobre el sistema nervioso. Incluso tenían un nombre para mujeres como tú, mujeres nerviosas. Sonaba educado, quizá incluso elegante. Pero tras la etiqueta se escondía la misma vieja creencia. Las mujeres eran emocionalmente delicadas, espiritualmente frágiles y biológicamente preparadas para las crisis. El útero, afortunadamente, había dejado de vagar. Pero ahora, los médicos decían que las mujeres tenían demasiados nervios, demasiada estimulación, demasiada imaginación. En resumen, la Ilustración determinó que las mujeres eran simplemente demasiado. Si llorabas a menudo, te sentías abrumada o tenías ataques de pánico, te podían recetar descanso, baños calientes, paseos suaves o el favorito de todos, Lordinum. Un delicioso cóctel de alcohol y opio. El Lordinum podía calmar tu ansiedad, tu dolor y posiblemente tu pulso, pero al menos ya no te quejabas. Para las mujeres más adineradas, existían retiros nerviosos donde, los sirvientes te atenderían mientras te disuadían con suavidad de leer, pensar o hablar de cualquier cosa perturbadora, como tus propias emociones. Las mujeres más pobres no tenían el lujo de la sedación. Simplemente aguantaban. Y si te atrevías a expresar ira o frustración, o Dios no lo quiera, ambición, podrías ser considerada no solo ansiosa, sino inestable, peligrosa, loca. Tu esposo podría hacer que te confinaran. Sin juicio, sin explicación, solo una firma y silencio. Esta era la Ilustración. Razón para los hombres, sedación para las mujeres, discurso público para los filósofos, desesperación privada para las amas de casa, lógica construida bibliotecas, miedo puertas cerradas. Así, mientras el mundo se regodeaba en la luz del descubrimiento, las mujeres con ansiedad se sentaban tranquilamente en las sombras, medicadas, incomprendidas y se les decía que su dolor era solo un aleteo pasajero de nervios. Nada de qué preocuparse. Solo respira y no pienses demasiado. Ahora, nos adentramos en el siglo XIX,
la era victoriana, donde todo parece elegante en la superficie. Los corsés aprietan, los modales son más estrictos, y la expresión emocional, especialmente en las mujeres, se considera completamente indecente. La ansiedad no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de nombre. Bienvenidas a la era de la cura del descanso. Desarrollada por el Dr. Salasware Mitchell, un hombre de fino bigote y cuestionable empatía. La cura del descanso se prescribía a mujeres que sufrían lo que todavía se etiquetaba ampliamente como trastornos nerviosos. Te sentías ansiosa, agotada, deprimida. ¿La solución? Quedarse en cama durante semanas o meses. Nada de leer, nada de escribir, nada de visitas, nada de hablar de tus sentimientos. Solo una habitación lujosa, cortinas pesadas, leche hervida y la sensación, cada vez más insidiosa, de estar perdiendo la cabeza, algo que irónicamente probablemente ocurría gracias al tratamiento. Se esperaba que las mujeres se rindieran a la quietud, que se fundieran en la pasividad. El movimiento era rebelión. El pensamiento era peligroso. Si te atrevías a resistirte, se decía que te resistías a la curación, lo que convenientemente significaba más confinamiento. No era un tratamiento marginal. Era ampliamente respetado. La famosa escritora Charlotte Perkins Gilman se sometió a la cura del descanso y más tarde escribió El papel tapiz amarillo, una historia escalofriante sobre una mujer enloquecida por su silencio forzado. Spoiler, no fue papel pintado que la rompió. Era la jaula de la negligencia acolchada y cortés. Y luego estaban los manicomios. Si tu ansiedad no respondía a la leche y la siesta obligatoria, podrías encontrarte tras los muros de piedra de un sanatorio. Una vez dentro, las mujeres eran sometidas a baños de hielo, electroterapia y observación interminable. A algunas les daban morfina. A otras las inmovilizaban durante días seguidos. Su crimen: llorar demasiado, hablar demasiado rápido, negarse a sonreír. Y aún así, nadie preguntaba por qué. Nadie le preguntaba si había perdido un hijo o sufrido violencia o simplemente se había derrumbado bajo el peso de la perfección. En el mundo victoriano, se suponía que las mujeres debían ser tranquilas, serenas, angelicales. Y si no lo eran, las ocultaban de forma hermosa, silenciosa y trágica, porque la sociedad no estaba hecha para tratar a las mujeres ansiosas. Estaba hecha para evitar que perturbaran la mesa. Bienvenidos a principios del siglo XX, cuando los corsés se aflojaban, la era industrial estaba en pleno auge y un hombre llamado Sigmund Freud había adoptado la peculiar afición de culpar de casi todo a la infancia o al padre. Freud, el padre del psicoanálisis, propuso una idea revolucionaria. Tal vez las mujeres no sufrían de demonios ni de úteros defectuosos. Tal vez eran sus mentes, su inconsciente, sus deseos reprimidos, sus problemas sin resolver. Ese debería haber sido un punto de inflexión, un momento de progreso. Y en cierto modo, lo fue. En lugar de sumergir a las mujeres ansiosas en agua fría o alimentarlas con opio, los médicos ahora las invitaban a tumbarse en un diván y hablar. Revolucionario, ¿verdad? Pero antes de destapar el champán, hablemos de cómo se esperaba que hablaran. Freud y sus seguidores solían considerar la ansiedad en las mujeres como resultado del deseo sexual reprimido o de la culpa internalizada, generalmente dirigida a sus padres. Si estabas ansiosa, probablemente era porque estabas reprimiendo algo escandaloso. Simplemente aún no lo sabías. ¿Tenías miedo de salir de casa? Claramente simbólico. ¿Tenías pesadillas recurrentes? Probablemente una metáfora de tu madre, ataques de pánico, definitivamente algo freudiano, probablemente fálico. Y aunque este nuevo método de tratamiento era menos violento físicamente, aún tenía su propia forma sutil, de culpa. El problema estaba dentro de ti, no en tus circunstancias, ni en el trauma, ni en las expectativas agobiantes que pesaban sobre tus hombros. Solo necesitabas desentrañarlo. Y si no mejorabas, tal vez no te estabas esforzando lo suficiente. Tal vez te resistías a la verdad. El psicoanálisis se extendió como la pólvora entre la élite intelectual.
En habitaciones bienaces llenas de humo, los médicos garabateaban notas mientras las mujeres susurraban sobre sus sueños y miedos, aún intentando ser tomadas en serio, aún intentando ser escuchadas. Era un progreso, sí, pero un progreso frágil. Porque aunque las jaulas se habían cambiado por sofás, la ansiedad de las mujeres seguía siendo interpretada a través de una lente masculina, a menudo reducida a la libido, el anhelo o los persistentes problemas con su padre. Y entonces la pregunta seguía en pie, ¿podría una mujer simplemente estar ansiosa sin que la vieran rota? ¿O cada temblor, cada lágrima, cada grito silencioso se atribuiría a una teoría en lugar de a una verdad? Estamos en los años 50. La guerra ha terminado. El césped está cortado y se espera que tu guiso esté en la mesa a las 6. Eres una mujer en un suburbio. Uñas pintadas, sonrisa radiante, perlas alrededor del cuello y tu ansiedad. Bueno, cariño, eso no es algo de lo que hablemos. Porque según las revistas de moda y la radio diurna, todo está bien. Entonces, ¿por qué tienes ganas de gritar? Entra la pequeña ayudante de mamá. El apodo de una pequeña pastilla con una gran promesa. Calma, específicamente Valium y su primo anterior, Milton. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieron historia. Al descender del módulo lunar y pisar la superficie lunar, Armstrong declaró, ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Estados Unidos lo había logrado. La luna ya no era solo un punto en el cielo. Era un lugar donde la humanidad había estado, un nuevo mundo conquistado. La carrera espacial se había ganado, pero el viaje de la humanidad más allá de la Tierra apenas comenzaba. El 20 de julio de 1969, Estados Unidos hizo lo impensable, llevó a un hombre a la Luna. La misión Apolo 11 cumplió la promesa del presidente Kennedy. Y el primer paso de Neil Armstrong en la superficie lunar se percibió como una victoria nacional y un triunfo global para la humanidad. Pero la carrera espacial no había terminado. Tras la gloria del Apolo 11, la pregunta era, ¿qué sigue? Para la NASA, la tarea inmediata era completar el programa Apolo. Con 5 alunizajes exitosos más entre 1969 y 1972, los astronautas exploraron diferentes partes de la superficie lunar, realizando experimentos y recolectando muestras de rocas que ofrecerían pistas sobre la historia de la Luna. Cada misión consolidó la posición de Estados Unidos como líder indiscutible en la exploración espacial. Pero si bien el Apolo fue un éxito, tuvo un costo inmenso, tanto financieramente como en vidas humanas. El programa había consumido recursos y atención. Y a principios de la década de 1970, el apoyo político para futuras misiones lunares comenzó a disminuir. La Guerra Fría seguía intensificándose, pero la urgencia de superar a la Unión Soviética en el espacio se desvanecía. Como resultado, el programa Apolo se interrumpió abruptamente después del Apolo 17 de enero de 1972. El enfoque inmediato de la exploración espacial cambió. El programa Skiab, lanzado en 1973, fue la primera estación espacial estadounidense donde los astronautas vivieron y trabajaron durante periodos prolongados, realizando experimentos en microgravedad. Skiab demostró la viabilidad de los humanos viviendo en el espacio durante periodos prolongados, sentando las bases para futuras estaciones espaciales y misiones al espacio profundo. Mientras tanto, la Unión Soviética, a pesar de sus éxitos iniciales, comenzó a ralentizar sus esfuerzos espaciales. Aunque había logrado enviar al primer humano al espacio, la URSS nunca logró alunizar. La carrera estaba ganada, pero los soviéticos continuaron con misiones no tripuladas para explorar Venus y Marte, e incluso lanzaron su propio programa de estaciones espaciales, Salute, que finalmente condujo a Mir, una enorme estación de investigación orbital que se convirtió en un símbolo de la ambición científica soviética en el espacio. Pero fue el programa del transbordador espacial el que definiría la siguiente era de la exploración espacial. Lanzado en 1981, el transbordador fue diseñado para ser reutilizable, lo que permitió múltiples misiones con la misma nave espacial. La era del transbordador prometía una mayor accesibilidad al espacio,
permitiendo misiones regulares de carga y tripulación a la órbita baja terrestre y, finalmente, la construcción de la Estación Espacial Internacional. A pesar de la promesa de estas nuevas fronteras, los primeros vuelos del transbordador estuvieron plagados de desafíos, y la trágica pérdida del Challenger en 1986 recordó al mundo los riesgos que implicaba. Pero la exploración espacial continuó, impulsada por un deseo compartido de aprender, crecer y superar los límites de lo posible. La era de las agencias espaciales gubernamentales, definida por la carrera espacial y la competencia de la Guerra Fría, comenzó a dar paso a una nueva era, una que vio cada vez más la participación de empresas privadas y la colaboración internacional. El fin de la Guerra Fría había desviado la atención de la rivalidad, pero el espacio, la exploración siguió siendo tan fascinante como siempre. En la década de 1990, la Estación Espacial Internacional, EI, comenzó a tomar forma en la órbita baja terrestre. Lanzada en 1998, la EI representó una colaboración pionera entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y Europa. La estación se convirtió en un símbolo de lo que el mundo podía lograr unido. Trascendiendo las ambiciones nacionalistas del pasado y priorizando la investigación científica por encima de la competencia, se convirtió en el laboratorio espacial más grande y complejo de la humanidad, orbitando la Tierra a una velocidad de más de 27,000 km/h, con astronautas de diferentes naciones viviendo y trabajando en el espacio durante largos periodos. Si bien la EI sigue sirviendo como centro de cooperación internacional, investigación científica e innovación tecnológica, también sentó las bases para una nueva dirección en la exploración espacial, la privatización del espacio. Aquí es donde entra SpaceX, fundada por el empresario Elon Musk en 2002. La visión de Musk era clara: reducir el coste de los viajes espaciales y hacer posible la vida humana en otros planetas, en particular en Marte. El éxito de SpaceX en el desarrollo de cohetes reutilizables revolucionó los viajes espaciales. En 2012, la cápsula Dragon de SpaceX se convirtió en la primera nave espacial de construcción privada en transportar carga a la EI. En 2020, SpaceX alcanzó otro hito cuando su nave espacial Dragon, con tripulación, transportó astronautas a la EI, marcando la primera vez desde el retiro del transbordador espacial que astronautas estadounidenses fueron lanzados al espacio desde suelo estadounidense. SpaceX no fue la única empresa privada. Empresas como Blue Origin, fundada por Jeff Bezos de Amazon, y Virgin Galactic, fundada por Sir Richard Branson, también han logrado avances significativos en los viajes espaciales comerciales, centrándose en vuelos suborbitales para turistas y para la investigación. Estas empresas no solo están transformando el negocio espacial, sino que están redefiniendo las experiencias que los ciudadanos privados pueden experimentar en el espacio. El futuro de la exploración espacial ahora incluye planes para colonias lunares, misiones a Marte y estaciones espaciales comerciales, con empresas como SpaceX y Blue Origin desarrollando la infraestructura necesaria para hacer realidad los viajes interplanetarios. En 2021, la nave espacial Starship de SpaceX se completaron con éxito vuelos de prueba diseñados para misiones al espacio profundo. NASA 2 se ha asociado con empresas privadas para desarrollar el programa Artemis Luna, cuyo objetivo es llevar humanos a la Luna de nuevo, con planes para una presencia sostenible para la década de 2020. El espacio, antes dominio exclusivo de las mayores superpotencias del mundo, es ahora una frontera accesible para muchas naciones y empresas privadas. El sueño de explorar Marte, de establecer presencia humana en otros planetas, ya no es solo ciencia ficción. Es el siguiente gran salto en la ambición humana. Y al igual que durante la carrera espacial, las estrellas vuelven a llamar. En la vasta extensión de Egipto, bañada por el sol, donde las arenas doradas se extienden infinitamente bajo un cielo resplandeciente, yace un misterio, una maravilla perdida del mundo antiguo. Un lugar tan increíble que, según el gran historiador Heródoto, era incluso más magnífico que las grandes pirámides de Giza. Se le llamaba el laberinto, un enorme complejo subterráneo sin precedentes que se extendía profundamente bajo la tierra y los monumentos de Egipto. Los propios egipcios lo describieron como una maravilla de arquitectura e ingenio. Una estructura laberíntica tan intrincada que desafiaba la imaginación.
Heródoto, el historiador griego que viajó extensamente en el siglo V a.C., fue uno de los primeros en escribir sobre este asombroso sitio. En sus viajes, fue llevado a Egipto, donde tuvo la oportunidad de ver el laberinto de primera mano. Lo que presenció lo dejó asombrado. Según sus escritos, la estructura estaba compuesta por vastas cámaras, corredores de diseño intrincado y muros imponentes, superando con creces la grandeza de cualquier estructura conocida en ese momento. No era solo un edificio. Era un laberinto de proporciones monumentales lleno de secretos y espacios ocultos. El laberinto, según describió Heródoto, constaba de 12 inmensos patios rodeados de altos muros de piedra. En el interior, las cámaras estaban llenas de tallas, estatuas e inscripciones que representaban a los dioses y reyes que habían gobernado Egipto a lo largo de los siglos. Y quizás lo más intrigante de todo es que Heródoto escribió sobre el gran tamaño de las estructuras, no solo unas cuantas habitaciones o pasadizos, sino un complejo extenso, extendiéndose sobre vastas áreas. Heródoto afirmó que el laberinto era tan grande y complejo que era imposible explorarlo por completo. Incluso lo comparó con las propias pirámides, señalando que era más maravilloso e impresionante. Pero como tantas maravillas antiguas, el laberinto pronto desapareció de la vista, oculto bajo las arenas de Egipto. Con el tiempo, el laberinto se convirtió en una leyenda. A pesar de su inmensa importancia, desapareció de la historia, enterrado bajo las arenas movedizas del desierto, como si la tierra misma se lo hubiera tragado por completo. Hoy en día, académicos y arqueólogos continúan buscando el laberinto perdido, con la esperanza de descubrir sus secretos y desentrañar los misterios que han permanecido ocultos durante siglos. El laberinto que Heródoto describió no era solo un edificio. Era una obra maestra de diseño, tan intrincada que parecía desafiar los límites del ingenio humano. Según su relato, la estructura era más que un simple conjunto de habitaciones o pasadizos. Era un vasto y extenso complejo. Su escala y complejidad son testimonio de la maestría de los antiguos egipcios en arquitectura e ingeniería. Heródoto señaló que el laberinto constaba de 12 patios, cada uno separado por imponentes muros de piedra que lo rodeaban como una serie de recintos similares a una fortaleza. Estos muros estaban adornados con intrincadas tallas y escenas que representaban a los dioses, los reyes y las criaturas mitológicas que poblaban las creencias egipcias. Se decía que algunas de estas representaciones eran tan detalladas que parecían casi realistas, una impresionante mezcla de arte y arquitectura. Lo que hacía al laberinto tan único era su enorme escala. Heródoto lo describió como poseedor de una vasta red de cámaras interconectadas, algunas tan grandes que podrían albergar aldeas enteras dentro de sus muros. Continuó comparándolo con las pirámides en términos de magnificencia. Aunque a diferencia de las pirámides, que tenían un enfoque único, el laberinto parecía albergar un sinfín de secretos, cada giro, cada pasadizo, conducía a otro misterio. Heródoto también notó la asombrosa cantidad de estatuas dentro del laberinto. Estas estatuas no eran simples representaciones. Se decía que eran obras de inmensa destreza artística. Algunas de estas estatuas fueron elaboradas para representar a los dioses de Egipto, mientras que otras representaban a los propios faraones, inmortalizados en piedra. Una descripción particularmente impactante incluía una estatua colosal del dios Osiris, que se alzaba sobre la cámara central del laberinto, sirviendo como recordatorio constante de la presencia divina que impregnaba todo el complejo. Quizás el aspecto más fascinante del relato de Heródoto fue su descripción de la disposición del laberinto. Las habitaciones y los pasadizos no estaban simplemente dispuestos al azar. Estaban diseñados para confundir, para crear una sensación de misterio, un verdadero laberinto en toda la extensión de la palabra. Heródoto dijo que era imposible explorar toda la estructura en una sola visita. Era demasiado vasta, demasiado intrincada. Terminó su descripción con un aire de asombro, señalando que el laberinto era una maravilla permanente, una que permanecería en pie durante milenios, o eso parecía en aquel entonces. Pero a pesar de la grandeza del relato de Heródoto, el laberinto se perdió para la historia, oculto bajo las arenas de Egipto, un misterio a la espera de ser redescubierto.
La leyenda del laberinto perdido ha atormentado a historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros durante siglos. A pesar de la vívida descripción de Heródoto del magnífico complejo subterráneo, la ubicación exacta del laberinto sigue siendo un misterio. Los académicos han debatido durante mucho tiempo dónde podría estar oculto bajo las arenas egipcias y si aún se encuentra intacto bajo las capas del tiempo y las dunas cambiantes. La mayoría coincide en que el laberinto probablemente estaba situado cerca del lago Morres, un antiguo lago artificial en el desierto egipcio cerca del oasis de Fume, a unos 96 kilómetros al sur de El Cairo. El propio Heródoto había mencionado este lugar como el sitio del laberinto, vinculándolo con la impresionante estructura construida por el faraón Amenhotep II durante la dinastía 12 alrededor del 1800 a.C. El oasis de Fume, con sus tierras fértiles y su proximidad al Nilo, fue durante mucho tiempo una zona próspera de Egipto y muchos creen que el laberinto formaba parte de un complejo de templos más grande. Este complejo podría haber estado dedicado al dios cocodrilo Sobek, cuyo antiguo culto se centraba en la zona. Algunas teorías incluso sugieren que el laberinto era construido como templo en honor a Sobek, quizás para honrar su asociación con el Nilo y sus ciclos. A lo largo de los años, se han hecho varios intentos por localizar el laberinto, pero las arenas movedizas del desierto han aportado poca evidencia concreta. En el siglo XIX, arqueólogos y exploradores británicos lideraron expediciones a la región de Fume, pero regresaron solo con restos fragmentados y artefactos poco claros. Encontraron algunas ruinas curiosas, grandes estructuras rectangulares de piedra, que algunos creyeron que podrían haber sido parte de las paredes del laberinto. Pero estos hallazgos no fueron concluyentes, y nadie ha identificado aún una estructura definitiva conectada con el laberinto en sí. En la actualidad, tecnologías como las imágenes satelitales, el georradar y los drones han brindado nuevas esperanzas para descubrir el laberinto. El desierto sigue siendo vasto, y la arena continúa moviéndose y sepultando todo lo que pueda haber debajo. En los últimos años, algunos investigadores creen estar acercándose a la ubicación del laberinto, lo que sugiere que el complejo podría estar enterrado bajo lo que parecen ser una serie de vastas ruinas inexploradas cerca del Fume. Aún así, la ubicación exacta del laberinto sigue siendo esquiva, y la posibilidad de que aún esté oculto bajo la arena es a la vez tentadora y frustrante. Como ocurre con muchos grandes misterios del mundo antiguo, el laberinto perdido llama a quienes se atreven a descubrir sus secretos. La pregunta no es solo dónde se encuentra, sino qué tesoros o incluso secretos podría albergar aún entre sus paredes. El laberinto perdido de Egipto no era solo una estructura monumental. Formaba parte de un paisaje simbólico y espiritual mucho más amplio. Para comprender la importancia del laberinto, es necesario considerar su relación con otras grandes maravillas de Egipto, en particular las pirámides, consideradas durante mucho tiempo la cumbre de la arquitectura egipcia. La Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Khufu, es un testimonio del poder de Egipto y de la complejidad de sus sistemas religiosos y arquitectónicos. No sorprende que Heródoto, al describir el laberinto, lo comparara con las pirámides, considerándolas producto de la misma cultura y mundo espiritual. Si bien las pirámides se asocian a menudo con el entierro de reyes y el más allá, el laberinto pudo haber tenido una función diferente, pero igualmente cargada de simbolismo. Algunas teorías sugieren que el laberinto se construyó como un complejo de templos dedicado no a un dios específico, sino a las fuerzas cósmicas más amplias de Egipto, incorporando los diversos dioses y mitologías que regían los ciclos de vida, muerte y renacimiento. Estos pequeños sedantes se vendían directamente a las mujeres, especialmente amas de casa, que se sentían abrumadas, infravaloradas o deshaciéndose silenciosamente en un mar de Tupperware a juego. ¿Te sientes triste, ansiosa, entumecida? Simplemente tómate una pastilla, querida, y sonríe a los vecinos. Los médicos las repartían como caramelos. Nadie preguntaba por el trauma. Nadie preguntaba por la soledad. Nadie se preguntaba si pasar todos los días aspirando en tacones mientras fingía que todo era perfecto podría ser devastador. Porque en este nuevo mundo de conformidad y consumismo, el rol de la mujer era estar satisfecha. Y si no lo estaba, claramente algo andaba mal en ella. No era el rol, ni las expectativas, ni el aislamiento infinito.
Las compañías farmacéuticas se apoyaron en esta narrativa con un entusiasmo inquietante. Un anuncio de los tranquilizantes mostraban a una mujer agarrada al lavabo con la leyenda: no puedes liberarla, pero puedes ayudarla a sentirse menos atrapada. Otra prometía con orgullo paz mental para las amas de casa sobrecargadas. Ya sabes, las que mantenían unida a la familia con una sonrisa y una dosis creciente de benzodiazepinas. Para la década de 1960, millones de mujeres eran medicadas, no por enfermedades mentales, sino por agotamiento, por tristeza y sin saber por qué. Porque eran humanas en una cultura que no se lo permitía. Y aunque estos fármacos ofrecían alivio a corto plazo, a menudo conllevaban dependencia a largo plazo. Pero nadie hablaba de eso. La adicción, después de todo, se consideraba impropia de una dama. Así que sonreían. Tragaban. Y en lo profundo de la sedación, persistía la verdadera pregunta. ¿Y si su ansiedad no era un trastorno? ¿Y si era una advertencia? ¿Un grito silencioso de un alma a la que nunca se le permitió hablar? Para la década de 1970, algo había cambiado. La cacerola aún estaba caliente, la casa aún ordenada. Pero ahora, la mujer dentro tenía preguntas como: ¿por qué soy la única sedada? ¿Por qué mi dolor viene con una receta y no con una conversación? ¿Y quién decidió que la ansiedad era algo por lo que debía disculparme? El movimiento feminista crecía, no con rabia, sino con claridad. Las mujeres comenzaban a hablar en grupos de concienciación en salas de estar y campus. Comparaban notas y descubrieron que no estaban solas. Se dieron cuenta de que la ansiedad no era un defecto personal. No eran solo hormonas o histeria. A menudo era el resultado lógico del exceso de trabajo, de no ser escuchada y de que se esperaba que realizara un trabajo emocional como si fuera parte del mobiliario. Libros como La mística de la feminidad, de Betty Friedan, agrietaron la superficie pulida de la domesticidad de la posguerra, revelando el problema sin nombre. Describía a mujeres que se sentían vacías, ansiosas, inquietas, a pesar de tener todo lo que la sociedad les decía que debían desear. Finalmente, alguien lo dijo: no está en tu cabeza. Está en las paredes, las expectativas, el silencio. Y una vez que se rompió el silencio, no hubo vuelta atrás. Las mujeres comenzaron a reclamar sus historias. Dejaron de aceptar los tranquilizantes como disculpas. Empezaron a cuestionar las instituciones que habían patizado sus emociones durante siglos. En las salas de terapia, emergía un nuevo tipo de consejera. Una que realmente escuchaba. Una que no asumía que cada ataque de pánico era un clamor por matrimonio o maternidad. Las mujeres ingresaron a la psicología, la medicina y la psiquiatría, no solo como pacientes, sino como profesionales. No era perfecto. Los diagnósticos erróneos seguían siendo comunes. El sesgo aún persistía. Y las compañías farmacéuticas seguían muy ocupadas. Pero algo importante había cambiado. Las mujeres hablaban y esta vez no las interrumpían. Estaban conectando los puntos entre el dolor personal y la presión social, entre la lucha interna y la estructura externa. Estaban reescribiendo la narrativa de lo que me pasa a lo que me pasó. Y lenta, dolorosamente, el mundo comenzó a cambiar. Porque cuando las mujeres dejaron de susurrar y comenzaron a comparar notas, descubrieron algo revolucionario. Que su ansiedad no era locura. Era verdad. Intentando encontrar una voz en un mundo que nunca quiso escucharla. Con la llegada de los 80 y los 90, la ansiedad femenina por fin recibió un nombre propio. No histeria, ni nervios, ni cansancio, sino términos diagnósticos concretos. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, TEPT. Por fin, un vocabulario médico que no culpaba al útero. ¿Progreso, no? Bueno, más o menos. La psiquiatría se volvía más precisa. El DSM, el gran manual de diagnóstico con todas las etiquetas de salud mental, se hacía más denso, y las aseguradoras empezaban a reembolsar los tratamientos. Pero incluso con la evolución de la ciencia, la experiencia de ser una mujer con ansiedad seguía trayendo ecos familiares de duda, rechazo y estigma.
Imaginemos que eras una mujer en 1993 con ataques de pánico. Vas al médico, con el corazón palpitante, las palmas de las manos sudando, con miedo a morir. Puede que te dé un folleto, una receta de Xanax y una amable sugerencia para que descanses. Al menos habían dejado de culpar a tu útero. Ahora culpaban a tu estilo de vida. Trabajas demasiado. Probablemente te sientas abrumado. ¿Has probado a correr? Y claro, la terapia era ahora una opción real si podías permitírtelo. Pero encontrar un terapeuta que no asumiera que tu ansiedad se debiera simplemente a tu emotividad aún podía ser un desafío. Si llorabas en la sesión, te etiquetaban de frágil. Si no, tal vez estabas en negación. De cualquier manera, tu diagnóstico venía con un asterisco. Aún así, para muchas mujeres, finalmente tener un nombre para lo que sentían era como recibir un espejo tras años en la oscuridad. No era debilidad. No era un fracaso personal. Era real. Y había estado ahí todo el tiempo. Los medicamentos también mejoraron. Los ISRS, medicamentos como Prozac y Zoloft, se convirtieron en nombres familiares, comercializados como soluciones modernas a las luchas modernas. Y para muchas, realmente ayudaron. Pero, de nuevo, a menudo venían sin una explicación completa. Nadie profundizaba en el trauma, la historia, los patrones generacionales. Simplemente toma esto, siéntete mejor. Así que sí, se logró un progreso, pero fue clínico, no compasivo, estructurado, no sensible. Las etiquetas eran nuevas, pero la soledad seguía siendo dolorosamente familiar. Porque incluso con nombres, pastillas y folletos, la pregunta aún persistía en el silencio. ¿Alguien alguna vez preguntará por qué tengo miedo? Bienvenidos a la década del 2000, cuando los teléfonos plegables eran geniales, los jeans de tiro bajo eran confusos y, por primera vez en siglos, la gente comenzó a preguntarse no solo qué te pasa, sino qué te pasó. Fue una revolución silenciosa, no una con pancartas o protestas, sino con charlas TED, memorias y conversaciones clínicas que cambiaban lentamente. Investigadores, terapeutas y sobrevivientes de trauma comenzaron a conectar puntos que habían sido ignorados durante mucho tiempo. La ansiedad no era solo un desequilibrio químico o una peculiaridad aleatoria. A veces era una respuesta normal a una vida que no había sido muy amable. Y de repente, 3 palabras entraron en el foco. Atención informada sobre el trauma. En lugar de tratar la ansiedad como un defecto individual, este enfoque planteó preguntas más importantes. ¿Qué experiencias moldearon tu sistema nervioso? ¿A qué patrones intenta sobrevivir tu cuerpo? ¿Y si tu hipervigilancia no es irracional, sino aprendida? Esto no era solo académico. Era profundamente personal, especialmente para las mujeres, porque ahora la ansiedad podía rastrearse hasta cosas de las que nadie quería hablar. Abuso, negligencia, presión generacional, acoso laboral, el peso emocional de realizar un trabajo perfecto mientras se rompen las reglas en silencio, en su interior. Para muchas, esto trajo alivio, incluso validación. Por primera vez, su miedo no era un defecto. Era una herida. Y las heridas pueden sanar. Pero esto no era una solución mágica. La sociedad aún valoraba más la productividad que la paz. Las mujeres aún enfrentaban la presión de estar tranquilas, capaces y serenas, incluso mientras gestionaban el hogar, sus carreras, sus hijos y la creciente cantidad de palabras de moda en salud mental. Agotamiento, síndrome del impostor, ansiedad de alto funcionamiento, todos términos que sonaban nuevos pero a menudo se sentían viejos. Y aunque la terapia era más accesible, seguía siendo cara, inconsistente y desigual. Un terapeuta podía dar espacio. Otro podía ofrecer consejos no solicitados y una sonrisa incómoda. Las redes sociales ayudaban y dañaban. Las mujeres ahora podían compartir sus luchas públicamente, creando solidaridad a través de las zonas horarias, pero también se les podía decir que bebieran más agua y meditaran en lugar de abordar años de trauma sistémico. Aún así, algo estaba cambiando porque el mundo finalmente comenzaba a comprender lo que las mujeres siempre habían sabido. Que la ansiedad no era debilidad.
Era la historia susurrando a través del cuerpo, esperando a que alguien, cualquiera, la escuchara. Llegamos a la era del wifi, los influencers de bienestar y los teléfonos que nunca te dejan descansar. Bienvenida a la era digital, donde la ansiedad femenina ya no necesita un diagnóstico médico. Solo necesita una pantalla. Te despiertas con 37 notificaciones, 4 correos electrónicos, 2 alertas del calendario y un mensaje de alguien que solo quiere sondearte. Ni siquiera has tomado un café, pero ya tienes el pulso acelerado. La ansiedad en la era digital no es solo interna. Es interactiva y constante. Se espera que estés disponible, receptiva, exitosa, hidratada, emocionalmente equilibrada y, preferiblemente, radiante. Todo ello, manteniendo una sonrisa cuidada en una plataforma que se autodenomina social. La mujer moderna no solo gestiona su vida, sino también su marca. Y, de alguna manera, la ansiedad es tanto una señal de alerta como una estética. Ahora bien, las publicaciones con "mi ansiedad es mala" hoy pueden ser tendencia siempre que se combinen con el filtro adecuado y un título que sea consciente, pero no demasiado caótico. La vulnerabilidad vende, pero solo si es digerible. Y si intentas desconectarte, buena suerte. El mundo no baja el ritmo. El algoritmo te castiga. Los correos se acumulan como culpa. Incluso la meditación se ha convertido en arte escénico, monitorizada por una aplicación y calificada por tu reloj inteligente. La ansiedad está en todas partes, pero también los consejos. Puedes desplazarte por reels que prometen curar tu sistema nervioso en menos de 30 segundos. Ejercicios de respiración, matcha, diario, tapping, todas herramientas excelentes hasta que se convierten en una casilla más en tu día ya sobrecargado. Y a pesar de todo, la raíz de la ansiedad femenina permanece sorprendentemente constante. Presión. La presión de caer bien, de tener éxito, de estar informada, de ser receptiva, saludable, delgada, ética, amable, eficiente, creativa, divertida, pero no demasiado divertida. Y no olvides responder a tu jefe, a tu mejor amiga y a ese grupo de mamás que, por alguna razón, nunca duerme. No es de extrañar que sientas opresión en el pecho. Porque en la era de estar conectado las 24 horas, el descanso se siente radical. El silencio se siente sospechoso. Y la paz, eso es un trabajo de tiempo completo por sí solo. Pero aquí está la verdad silenciosa. Tu ansiedad no es un fallo. Es una señal. Que tu sistema nervioso no fue diseñado para tanto ruido. Tras siglos de ser silenciada, sedada, avergonzada y arrastrada hasta el agotamiento, algo inesperado está sucediendo. Las mujeres están bajando el ritmo. No porque el mundo haya aflojado. No lo ha hecho, sino porque muchas se están dando cuenta de que correr para alcanzar estándares imposibles solo lleva a un lugar, el agotamiento con un toque de pavor existencial. Así que ahora, en rincones de internet y salas de estar silenciosas, en estudios de yoga y círculos de terapia, una revolución suave está en marcha. No es ruidosa. No se viraliza. No viste ropa deportiva a juego ni cita a gurús de la productividad. Simplemente descansa. Descanso como resistencia. Descanso como recuperación. Descanso como la medicina prohibida que se les negó a las mujeres durante siglos. No la medicina forzada que recetaban los médicos victorianos, sino la elegida. La que dice, no le debo a nadie mi agotamiento. Las mujeres están aprendiendo a decir no, no como un fracaso, sino como un límite. Cancelan planes, se desconectan, dejan los platos en el fregadero. Y, sorprendentemente, el mundo sigue dando vueltas. No es fácil. La culpa sigue ahí, susurrando. Deberías estar haciendo más. Pero ahora hay otra voz que se alza a su lado. Una más silenciosa. Lo has hecho, ya basta por hoy. Respira. Se están formando comunidades en torno a esta verdad. Grupos de mujeres que se dan espacio sin juzgarse. ¿Quién dice yo también? En lugar de porque no puedes simplemente seguir adelante, están reescribiendo la narrativa, exhalando a exhalación. Están aprendiendo que la sanación no es lineal.
Que algunos días meditarás, escribirás en tu diario y saldrás a caminar. Otros días llorarás sobre tu cereal y borrarás tu agenda. Ambas cosas están bien. Y tal vez, solo tal vez, la ansiedad no significa que estés rota. Tal vez significa que estás despierta en un mundo que se esfuerza por adormecerte. Así que esta noche, si tu mente está acelerada o tu corazón está pesado, recuerda esto, no eres una máquina. Nunca debiste serlo. Y en una cultura que venera el ajetreo y la productividad, elegir descansar de verdad, no es debilidad. Es sabiduría ancestral, sagrada, revolucionaria. Mucho antes de los selfies, las mangas marineras o los lamentables homenajes a la espalda baja, la gente se tatuaba. De hecho, los primeros tatuajes conocidos no pertenecían a adolescentes rebeldes ni a guerreros curtidos en batallas. Pertenecen a un hombre congelado en el tiempo. Literalmente, el hombre de hielo, descubierto en lo alto de los Alpes en 1991, tiene más de 5.000 años. Su cuerpo, preservado por la nieve, el tiempo y la suerte, está grabado con 61 tatuajes hechos de simples líneas negras y cruces. No son calaveras, ni dragones, solo líneas. Pero aquí está la cuestión. Estas líneas no eran aleatorias. Se colocaron en las articulaciones, la columna vertebral y los tobillos. Los investigadores modernos creen que pueden haber sido una forma de acupuntura temprana o alivio del dolor. Una antigua mezcla de medicina y ritual grabado en la piel con hollín y herramientas afiladas. Primitivo, sí, pero también intencional. Estos no eran tatuajes para presumir. Eran tatuajes para sobrevivir. Un nazi no estaba solo. En todo el antiguo Egipto se han encontrado momias tatuadas, en su mayoría mujeres, con intrincados patrones de puntos en sus cuerpos. Algunos arqueólogos creen que eran símbolos de fertilidad utilizados para proteger tanto a la madre como al hijo durante el parto. Otros piensan que eran signos de devoción a la diosa Ateror. En cualquier caso, no eran ornamentales. Eran espirituales, protectores, y se llevaban con orgullo en la otra vida. En Siberia, los nobles cianos tatuados eran enterrados en tumbas heladas, con sus cuerpos, decorados con animales míticos, ciervos, panteras y grifos que se enroscaban sobre sus brazos y torsos con tinta negra audaz. Para estas personas, los tatuajes eran la marca de un guerrero, un pasaporte al más allá y quizás un símbolo de rango. No fueron los primeros humanos en tatuarse. Solo fueron los primeros que hemos descubierto. Y esa es la silenciosa verdad de la historia del tatuaje. No comenzó con la cultura pop. Comenzó con un ritual, con dolor, con intención. Los tatuajes nunca fueron solo belleza. Eran medicina, memoria, protección. Mucho antes de que la tinta fuera rebelión, era reverencia, un hilo sagrado que se abría paso a través de la piel. Para contar historias cuando no había libros, para marcar el significado antes de que tuviéramos nombres para las cosas. Así que la próxima vez que veas una simple línea de tinta, recuerda que alguien lo hizo hace miles de años con fuego y ceniza, y lo significó todo. Para comprender el alma del tatuaje, tenemos que cruzar el océano. A las islas de Polinesia, donde la tinta no era moda, sino ceremonia. En lugares como Samoa, Tonga y Tahití, los tatuajes no se elegían por capricho. Eran sagrados, se ganaban y se llevaban de por vida. La palabra tatuaje proviene del polinesio tatau, que significa golpear, en referencia al sonido que se producía al golpear la tinta sobre la piel con herramientas de hueso tallado. No se trataba de una máquina. Era ritmo. El tatau era más que arte corporal. Era un rito de paso, a menudo doloroso, siempre significativo. Un joven samoano se tumbaba sobre una estera tejida mientras el tatuador o tufuga trabajaba durante días, a veces semanas, grabando intrincados patrones geométricos en su cuerpo con hueso afilado y hollín. El diseño se extendía desde la cintura hasta las rodillas, símbolo de madurez, identidad y valentía. El dolor no era casual. Formaba parte del ritual. Soportarlo era demostrar que se estaba preparado. Echarse atrás a mitad del proceso avergonzaba no solo al individuo, sino a toda la familia. En Tahití, los tatuajes hablaban de genealogía y estatus.
Podían reflejar protección divina, conexión espiritual o madurez sexual. Los dedos de una mujer podían estar tatuados para indicar su disposición al matrimonio. El pecho de un hombre podía revelar su linaje guerrero. Cada punto, cada línea, cada curva, todo era sagrado. Incluso hoy, en muchos lugares polinesios, en las comunidades, los tatuajes conservan este poderoso papel. No son solo expresiones de identidad. Son conexiones con la ascendencia, registros vivos que se llevan en la piel, un pergamino viviente. Cuando los europeos llegaron por primera vez al Pacífico durante el siglo XVIII, quedaron fascinados y horrorizados por lo que vieron. Marineros como el capitán Cook registraron la práctica en diarios, y poco después su tripulación comenzó a adoptar los tatuajes, no para honrar el ritual, sino para marcar sus viajes, un recuerdo, una tendencia, desprovista de significado, pero tatuada de todos modos. Aún así, el origen persistió. El tatuaje polinesio nunca fue algo casual. Era sagrado, personal, llevado con orgullo a través de generaciones. Prueba de que tu historia era digna de dolor y lo suficientemente permanente como para vivir justo debajo de la superficie de la piel. A medida que nos desplazamos hacia el este, la historia del tatuaje adquiere una forma más compleja, una de belleza y castigo, honor y vergüenza, todo grabado en la piel. En la antigua China, los tatuajes conllevaban un fuerte estigma. Más que símbolos de espiritualidad o fuerza, a menudo eran marcas de desgracia. Los criminales eran tatuados en la cara o el cuello con palabras como ladrón o traidor. Recordatorios permanentes para la sociedad de lo que esa persona había hecho y quien nunca dejaría de ser. Se llamaba marca chipe para el exilio. Su castigo no terminaba con su sentencia. Permanecía en su piel de por vida. Y sin embargo, incluso aquí en las sombras de la vergüenza, el tatuaje contenía capas más profundas. Algunos guerreros chinos usaban tinta voluntariamente para mostrar lealtad a sus hermanos o devoción a una causa. En la legendaria novela A la orilla del agua, se dice que uno de los 108 heroicos forajidos tenía todo el cuerpo tatuado con imágenes de dragones, tigres y llamas. El honor de un hombre escrito en su piel como una escritura. En Japón, la historia es igual de compleja, tal vez más. Los primeros tatuajes japoneses llamados iriumi se usaban para alejar los malos espíritus, proteger a los pescadores o incluso simbolizar el estatus. Pero como en China, los tatuajes también se convirtieron en herramientas de castigo. Los criminales eran marcados con líneas en los brazos o símbolos en la frente. En algunas regiones, cada crimen sumaba un golpe más, una cuenta de deshonra visible para todos. Pero con el tiempo, algo cambió. Para el periodo Edo, entre los siglos XVII y XIX, los tatuajes corporales comenzaron a surgir como una forma de arte clandestina. Diseños vibrantes y elaborados, dragones, collís, dioses y demonios, comenzaron a extenderse por las espaldas, brazos y piernas de la gente común. No eran criminales. Eran bomberos, obreros y jugadores. Hombres con trabajos peligrosos y reputaciones aún más peligrosas. Y luego llegaron los yakuza, los temidos sindicatos del crimen de Japón, que adoptaron los iris de cuerpo entero como símbolos de fuerza, lealtad y valentía. Cuanto más se cubrían, más respeto y más dolor soportabas. Estos no eran tatuajes para el público. Eran privados, ocultos bajo trajes, revelados solo en los baños o en la batalla. Tanto en China como en Japón, los tatuajes vivían en tensión, arte y castigo, identidad y exilio, una danza constante entre el orgullo y la vergüenza. Porque a veces la tinta que te marca también te define. En la antigua Europa, los tatuajes se movían por una delgada línea entre el poder y el castigo, dependiendo completamente de quién sostenía la aguja y quién llevaba la marca. Empecemos con los Celts y los Pictos. Pueblos tribales que habitaban lo que hoy es Gran Bretaña y Escocia. Cuando los soldados romanos los encontraron por primera vez, quedaron atónitos. Estos guerreros, algunos desnudos, otros con pieles de lobo, estaban cubiertos de tatuajes azules que giraban, espirales feroces y nudos grabados en sus rostros y cuerpos. El tinte, una tinta vegetal, teñía la piel de un azul intenso como nubes de tormenta que se extendían sobre la carne. No eran adornos.
Eran armadura de batalla, intimidación, identidad. Tatuarse el cuerpo era declarar, no tengo miedo de sangrar. Julio César los describió en sus escritos, mitad con asombro, mitad con horror, llamándolos salvajes y bárbaros, lo cual resulta irónico considerando lo que Roma hizo después. Porque si bien los romanos se enorgullecían de la ley y el orden, también usaban los tatuajes no como símbolos de honor, sino como herramientas de control. Criminales, esclavos y prisioneros de guerra eran tatuados con marcas de propiedad o vergüenza. Un esclavo fugitivo podía ser marcado con las letras FVG, abreviatura de fugitivo. Un soldado que desertó de su legión, marcado para siempre con la desgracia. Incluso los cristianos romanos en los primeros tiempos del imperio eran a veces tatuados para señalarlos como enemigos del Estado o algo peor, herejes. Estas no eran insignias. Eran cargas. Y, sin embargo, no todos los tatuajes romanos eran un castigo. Algunos soldados, sobre todo en las provincias orientales, comenzaron a tatuarse voluntariamente. Símbolos de lealtad a su legión o devoción a una deidad. Rebelión silenciosa tatuada bajo la armadura. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se extendía y ganaba poder, el tatuaje en toda Europa cayó en descrédito. A principios de la Edad Media, se condenaba ampliamente como pagano, pecaminoso o bárbaro. El cuerpo se consideraba un templo, y al parecer era mejor no pintar los templos. Pero en lo profundo de los bosques y a lo largo de los páramos brumosos, las antiguas tradiciones perduraban, susurradas de generación en generación, transmitidas de madre a hija, de guerrero a guerrero. Porque mucho antes de que la tinta fuera un delito, era tribal. Y en los suelos ensangrentados de la antigua Europa, el tatuaje era una prueba de pertenencia a su pueblo, a su tierra, a sus dioses. A medida que Europa entraba en la larga Edad Media, el tatuaje perdió protagonismo, pero nunca desapareció. Simplemente pasó a la clandestinidad. La Iglesia cristiana, ahora una fuerza dominante en todo el continente, condenaba los tatuajes. El cuerpo debía permanecer puro, inmaculado, un recipiente de santidad. Las costumbres paganas, incluyendo los tatuajes, fueron abolidas, etiquetadas como paganas, rebeldes o, peor aún, demoníacas. Y, sin embargo, incluso en esta era de represión, la tinta seguía encontrándose bajo la piel. Entre los peregrinos cristianos, especialmente aquellos que realizaban el peligroso viaje a Jerusalén, los tatuajes se convirtieron en símbolos de devoción. Una pequeña cruz tatuada en la muñeca o el antebrazo era la prueba. Yo lo hice. Había sobrevivido a los mares, los desiertos, a los bandidos, y regresabas a casa marcado por la fe. Algunos peregrinos incluso recibieron estos tatuajes durante su estancia en Tierra Santa, grabados por familias cristianas coptas que habían preservado el arte sagrado durante generaciones. No eran decorativos. Eran contratos espirituales, recordatorios grabados en la carne que decían, pertenezco a Dios y fui a su ciudad. En algunos monasterios, los tatuajes se usaban para identificar a los miembros de ciertas órdenes. Símbolos ocultos, discretos y con un propósito. Hay rumores, aunque rara vez confirmados, de caballeros de las cruzadas que tatuaban reliquias sagradas, santos o palabras sagradas en sus brazos y pechos antes de la batalla. Si morían lejos de casa, al menos su cuerpo llevaría la marca del cielo. Mientras tanto, fuera de los muros de la iglesia, las tradiciones populares perduraban. En aldeas remotas y regiones boscosas, persistían las viejas costumbres. Las mujeres se tatuaban símbolos protectores en las manos durante el parto. Los pastores tatuaban patrones sagrados para alejar a los lobos. Estas no eran declaraciones de moda. Eran oraciones con pigmento. Pero aún así, ser tatuado en la Europa medieval era existir al margen, espiritualmente sospechoso, socialmente escrutado. A menos, por supuesto, que te marcaran a la fuerza. Criminales, prisioneros, esclavos, todos podían ser marcados. Y en esos casos, el tatuaje no era una elección. Era una sentencia. Entonces la Edad Media se convirtió en una paradoja. Una época en la que la tinta era a la vez prohibida y venerada, sagrada y avergonzada. Una época en la que los tatuajes no eran ruidosos.
Eran susurros, susurros de fe, de desafío, de la perdurable necesidad humana de dejar una huella. Incluso cuando el mundo decía que no, a medida que las velas de los barcos europeos comenzaron a atravesar los océanos en los siglos XVI y XVII, los tatuajes regresaron al mundo occidental, no a través de la ciencia o la religión, sino a través del agua salada y la superstición. Exploradores como el capitán James Cook no solo cartografiaron las costas. Descubrieron culturas donde el tatuaje era sagrado, particularmente en Polinia. Los marineros de Cook, fascinados por los audaces patrones y significados del tatuaje, comenzaron a tatuarse. Era exótico, peligroso y rebelde. Todas las cosas que ansiaba un marinero a bordo. A partir de ahí, el tatuaje se extendió por los puertos como el ron derramado. Los marineros comenzaron a crear su propia cultura del tatuaje. En parte supervivencia, en parte tradición y en parte derechos de fanfarronería. Un ancla de barco en el antebrazo significaba que habías cruzado el Atlántico. Una tortuga. Habías cruzado el Ecuador, oficialmente una concha marina. Un cerdo y un gallo en tus pies. Un amuleto para protegerse del ahogamiento porque, curiosamente, esos animales solían ser los únicos que sobrevivían a los naufragios, flotando a salvo en sus cajas de madera. Cada tatuaje tenía un significado, aunque este a menudo cambiaba con las mareas. La imagen de una daga atravesando un corazón podía significar un amor perdido o simplemente una noche agitada en el Caribe, taberna. Aferrarse a los nudillos era una plegaria por el agarre. No a la vida, sino a las jarcias mojadas en mares tempestuosos. El tatuaje se convirtió en un idioma no oficial entre los marineros. Sin importar tu bandera, tu lengua materna o tu suerte con el ron, la tinta podía contar tu historia. Era una identidad compartida en un océano de soledad. En pueblos cercanos como Nueva York, Londres y Lisboa, comenzaron a aparecer salones de tatuajes. Pequeñas habitaciones llenas de humo, llenas de tinteros y colas de tierras lejanas. Estos no eran los artistas de templos sagrados. Eran antiguos marineros, que a menudo usaban agujas caseras y hollín de pólvora. Pero para los hombres que se enfrentaron al ahogamiento, la enfermedad y el motín, un poco de dolor por un recuerdo permanente no parecía tan malo. Los tatuajes se convirtieron en recuerdos, confesiones, mapas de los lugares que habías visitado y las partes de ti mismo que no podías dejar atrás. En una época en la que las historias de la mayoría de la gente se desvanecían con el tiempo, los marineros escribían las suyas con tinta y dejaban que el mar las convirtiera en leyenda. A finales del siglo XIX, el tatuaje ya no era solo cosa de marineros o forasteros. Gracias a una chispa, literalmente, de electricidad, los tatuajes se estaban incorporando al mundo moderno. En 1891, Samuel O'Reilly, tatuador neoyorquino, patentó la primera máquina eléctrica para tatuar. Inspirado en el bolígrafo eléctrico de Thomas Edison, el dispositivo de O'Reilly permitió un trabajo más rápido y preciso, con mucha menos sangre. De repente, los tatuajes podían hacerse en horas en lugar de días. El dolor seguía siendo parte del proceso, pero ahora el proceso se sentía menos como una cirugía y más como un arte. Y con esto llegó una nueva era, el tatuaje como espectáculo. Los espectáculos de circo y los museos de 10 centavos comenzaron a presentar hombres y mujeres tatuados como curiosidades. Estaba el capitán George Constantinis, el príncipe griego tatuado cuyo cuerpo entero estaba cubierto de intrincados diseños orientales, y Nora Hildebrand, una de las primeras mujeres tatuadas de Estados Unidos, cuya tinta solo era comparable a la dramática y probablemente inventada historia de su cautiverio y el tatuaje forzado por una tribu salvaje. Estos artistas no eran simples rarezas. Eran exhibiciones vivientes. Sus cuerpos se convertían en historias ambulantes, atrayendo multitudes y desafiando las ideas victorianas del decoro, especialmente cuando una mujer se quitaba las mangas y revelaba, una serpiente se enroscaba sobre su hombro. Sin embargo, los tatuajes seguían siendo tabú en la sociedad respetable. Si tenías tinta, significaba algo. Habías estado en la guerra, en el mar, en la cárcel, o te habías fugado con el circo. Y, sin embargo, a puerta cerrada, la élite también se tatuaba discretamente. Se dice que tanto el rey Eduardo VII como su hijo, el futuro Jorge V,
tenían tatuajes, uno con una cruz de Jerusalén y el otro con un dragón grabado en Japón. Los aristócratas europeos e incluso algunas figuras de la alta sociedad estadounidense comenzaron a explorar la novedad del arte corporal con discreción, en privado, siempre con una negación plausible. Los salones de tatuajes florecieron en las ciudades portuarias, pero ahora también comenzaron a aparecer en los centros urbanos. Pequeños estudios encajados entre barberías y salas de billar. Y aunque la mayoría de los artistas seguían siendo hombres, las mujeres comenzaban a entrar en el oficio, aguja en mano. La tinta se extendía, ya no era solo una señal de rebelión. Se estaba convirtiendo en un medio para la memoria, la identidad o simplemente la emoción de llevar algo que nadie podría arrebatar. A medida que el siglo XX avanzaba con rascacielos, revoluciones y guerras, los tatuajes continuaron su silenciosa evolución, pero no siempre a la luz. Tras los muros de las prisiones, en celdas cerradas y patios de cemento, se escribía un nuevo lenguaje de tinta. No en papel, sino en la piel. Estos no eran tatuajes de estudio pulidos. Eran hechos a mano, crudos, creados con agujas de contrabando, cuerdas de guitarra, plástico derretido y tinta hecha de hollín y pasta de dientes. Doloroso, absolutamente. Preciso, rara vez, significativo, siempre. En las cárceles de todo el mundo, desde los gulags de Rusia hasta las penitenciarías estadounidenses, los tatuajes se convirtieron en un código secreto. Cada imagen contaba una historia, cada ubicación tenía peso, una telaraña en el codo. Tiempo cumplido. Una lágrima cerca del ojo. Una vida tomada o una vida perdida. 5 puntos en la mano, 4 esquinas y uno en el centro significaban que estoy rodeado. En las cárceles soviéticas, los tatuajes se convirtieron en un sistema detallado de estatus y supervivencia. Una catedral tatuada en el pecho podía indicar años tras las rejas. Cada cúpula, una sentencia, estrellas en los hombros, un recluso de alto rango al que no se le debía faltar el respeto, pero que fingía un rango con tinta podía llevarte a la muerte. Estos tatuajes no eran solo decoración, eran una armadura, un currículum, una advertencia, una oración. En Estados Unidos, los tatuajes en prisión tenían un peso similar, afiliaciones a pandillas, líneas raciales, reclamos territoriales y pérdidas personales. La máquina de tatuar era a menudo una herramienta compartida. La tinta pasaba de reclusos como una comunión de contrabando. Para muchos, su primer tatuaje no fue una elección. Fue un rito de paso. Pero incluso fuera de los muros, estos estilos nacidos en prisión comenzaron a filtrarse al mundo exterior. Los artistas, especialmente en zonas urbanas, comenzaron a incorporar las líneas austeras y audaces del arte carcelario a sus propias obras. Lo que comenzó como supervivencia tras las rejas se convirtió en un estilo replicado en tiendas, inmortalizado en películas y resonó en la cultura callejera. Aún así, el estigma persistía. Un tatuaje visible, especialmente uno en las manos, el cuello o la cara, a menudo significaba puertas cerradas, juicio, sospecha. La tinta podía desvanecerse, pero las suposiciones permanecían. Sin embargo, para quienes los llevaban, esas marcas no eran vergüenza. Eran historias de supervivencia, de tiempo soportado, de identidad tallada en silencio. Porque a veces, cuando nadie escucha, la piel habla. A principios del siglo XXI, los tatuajes habían experimentado su mayor transformación hasta la fecha, pasando de ser un derecho ancestral a un código ilegal, a algo completamente distinto, un lienzo para el yo. Lo que antes se ocultaba bajo la manga o se decía en voz baja, ahora se exhibía con orgullo en pasarelas, salas de juntas y redes sociales. Desde baristas hasta directores ejecutivos, maestros de jardín de infantes hasta veteranos, la tinta ya no era un símbolo de rebelión. Se había convertido en una declaración de identidad. El auge de los estudios de tatuajes reflejó este cambio. Dejaron de ser trastiendas con letreros de neón parpadeantes para convertirse en santuarios de expresión. Limpios, cuidados y, a menudo, más parecidos a galerías de arte que a los antros de antaño. Los artistas del tatuaje se convirtieron en celebridades por derecho propio, con portafolios, listas de peso y fanáticos que viajaban a través del país solo para sentarse en su silla. Los estilos explotaron.
Tatuajes de acuarela, minimalismo de línea fina, realismo tan nítido que parecía fotografía, geometría sagrada, renacimiento cultural, retratos de mascotas, seres queridos, incluso historias de vida completas de lomo a lomo. La tecnología ayudó. Las máquinas se volvieron más silenciosas, las agujas más finas, la tinta más segura y la cicatrización más rápida. Pero debajo de la estética, las viejas razones permanecieron. La gente seguía viniendo por las mismas cosas que siempre tuvo. Memoria, duelo, poder, renacimiento. Algunos tatuajes marcaban hitos, un nacimiento, una muerte, un comienzo. Otros cubrían cicatrices, tanto visibles como ocultas. Algunas personas se tatuaron después de escapar de relaciones abusivas. Algunos honraron a sus ancestros. Algunos escribieron su supervivencia en símbolos que no podían pronunciar. Y sí, a algunos simplemente les gustaban las ranas con sombreros de vaquero. También hay espacio para eso. En todo el mundo, las prácticas de tatuajes indígenas comenzaron a resurgir con orgullo. Mauritamoko, Inuit, costura de piel, bok filipino, formas antiguas una vez avergonzadas o prohibidas estaban siendo revividas por las nuevas generaciones, reconectando el linaje a través del trabajo de línea. Sin embargo, persisten los debates sobre la apropiación cultural, sobre la sobrecomercialización, sobre si algo sagrado puede sobrevivir cuando se convierte en una tendencia. Pero tal vez esa sea la belleza del asunto. Los tatuajes siempre han existido en tensión entre el dolor y el orgullo, la permanencia y la impermanencia, quienes somos y quienes queremos ser. Y así volvemos al punto de partida. Tinta impresa en la piel. Una historia contada sin palabras, una marca hecha no para aprobación, sino para verdad. Y en el antiguo y silencioso lenguaje del tatuaje, eso siempre ha sido suficiente. La historia de la carrera espacial no comenzó con una nave espacial ni con un sueño perdido. Comenzó con la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó el planeta en ruinas. Ciudades destrozadas, fronteras redefinidas y dos superpotencias enfrentadas en un nuevo orden mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética, antaño aliados incómodos, emergieron como opuestos ideológicos. Capitalismo versus comunismo, democracia versus dictadura. Y en las cenizas de la Alemania nazi, ambos bandos encontraron algo, o mejor dicho, a alguien que buscaban. Baron Braun, el ingeniero alemán responsable del mortífero cohete V2, fue capturado por los estadounidenses y trasladado discretamente a Estados Unidos en el marco de la Operación Paperclip. Los soviéticos, para no quedarse atrás, se apoderaron de científicos alemanes y de sus propias investigaciones. El botín de guerra incluía ahora combustible para cohetes, planos y minas para hacerlos volar. La Guerra Fría había comenzado, no con disparos, sino con silencio y sospecha. Ambos bandos se apresuraron a construir no solo bombas, sino también sistemas de lanzamiento, sistemas. Los misiles balísticos intercontinentales, o ICBM, se convirtieron en el nuevo símbolo de poder. Cohetes capaces de transportar ojivas nucleares de un continente a otro. Pero no tardó mucho en que alguien planteara una pregunta diferente, ¿y si los dirigiéramos hacia las estrellas? El espacio se convirtió en la próxima frontera, no para la exploración, sino para la dominación. No se trataba solo de ciencia. Se trataba de simbolismo. Quien llegara primero al espacio reclamaría superioridad moral, supremacía tecnológica y asombro global. Para los soviéticos, el desafío era personal. Tras años de devastación y aislamiento, vieron el espacio como una oportunidad para demostrar su fuerza al mundo y a sí mismos. En Estados Unidos, el espacio se convirtió en un motivo de orgullo nacional y una necesidad estratégica. Perder no era solo un fracaso, era una amenaza. Y así, dos naciones miraron al cielo, no con asombro, sino con urgencia. Los cohetes ya no eran solo armas. Eran escaleras hacia el prestigio. Y en algún lugar por encima de la atmósfera terrestre, había comenzado una carrera silenciosa. Una raza de máquinas, una raza de hombres. Una carrera donde la meta no era un lugar, sino un sueño. Era una noche clara del 4 de octubre de 1957, cuando el mundo cambió. No con una explosión, sino con un pitido.
Desde un sitio de lanzamiento en las áridas escalinatas de Kazajistán, la Unión Soviética envió una pequeña esfera metálica a la órbita. Se llamó Sputnik 1. Una brillante bola de aluminio no más grande que una pelota de playa, que pesaba poco menos de 90 kilogramos, con 4 largas antenas que sobresalían de sus lados. No tenía cámara ni pasajeros, solo un transmisor de radio que emitía un flujo constante de pitidos mientras daba una vuelta a la Tierra cada 96 minutos. Pero esos pitidos resonaban como truenos. Para los soviéticos, el Sputnik era la prueba de su triunfo, el primer satélite artificial jamás lanzado por la humanidad. El primer objeto creado por manos humanas en liberarse de la gravedad terrestre. Fue un logro técnico asombroso. Significaba que sus cohetes funcionaban. Significaba que iban por delante. Para los estadounidenses, fue una llamada de atención envuelta en aluminio pulido. El pánico se extendió por Estados Unidos. Si los soviéticos podían lanzar un satélite al espacio, también podían lanzar una ojiva nuclear al otro lado del océano. Las escuelas realizaron simulacros de agacharse y cubrirse. Titulares gritaban de una nueva luna roja. Y en las salas de estar de todo el país, la gente miraba hacia arriba y se preguntaba, ¿nos están observando ahora? El Sputnik no era solo un satélite. Era una señal. Le dijo al mundo que la URSS había llegado primero al espacio y lo convirtió en un campo de batalla de prestigio, política y paranoia. El presidente Eisenhower intentó mantener la calma, insistiendo en que Estados Unidos no se estaba quedando atrás. Pero entre bastidores, sonaron las alarmas. La financiación de los programas científicos se disparó. El Congreso se apresuró a crear la NASA. De repente, se animó a los escolares estadounidenses a estudiar matemáticas y física, no solo para conseguir buenos trabajos, sino para defender la libertad. En menos de un mes, los soviéticos lanzaron el Sputnik 2, con una pasajera, Leica, una perra callejera rescatada de las calles de Moscú. Leica se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. No sobreviviría al vuelo. Pero el mensaje era claro. Los soviéticos no solo iban por delante. Estaban acelerando. Y ahora, por primera vez, la humanidad ya no estaba sola en las estrellas. Habíamos enviado algo, a alguien, y la carrera había comenzado de verdad. El impacto del Sputnik fue duro. En las salas de estar, los laboratorios, las aulas y el Capitolio, Estados Unidos se enfrentó a una dura realidad. Había sido derrotado. No por una nación más poderosa, sino por una que hasta hacía poco había sido un aliado devastado en tiempos de guerra, ahora un feroz rival ideológico. La pregunta no era solo cómo lo hicieron. ¿Era qué hacemos ahora? La respuesta llegó rápidamente. En 1958, Estados Unidos creó una nueva agencia, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA. Construida a partir de los restos de programas aeroespaciales anteriores, la NASA era más que una agencia. Era una declaración, un compromiso, una promesa de que Estados Unidos no solo se pondría al día, sino que lideraría. Pero el primer satélite estadounidense, el Explorer 1, no se lanzó hasta el 31 de enero de 1958, casi 4 meses después del Sputnik. Aún así, llevaba más que un pitido de radio. Descubrió los cinturones de radiación de Van Allen, demostrando que Estados Unidos no solo buscaba, sino que contribuía a la ciencia. La carrera espacial se había convertido en una misión nacional. Los programas de televisión presentaban ciencia espacial para niños. Las escuelas incorporaron matemáticas espaciales a sus planes de estudio. Financiamiento para la ciencia, la ingeniería y las matemáticas prosperaron. La identidad estadounidense estaba ahora vinculada al cosmos. Pero la política siempre ha guiado el cohete. No se trataba solo de curiosidad. Se trataba del dominio de la Guerra Fría. El espacio era el nuevo terreno elevado. Quien lo controlara, controlaría las comunicaciones, la defensa y el prestigio. Estados Unidos temía quedarse atrás ante los ojos del mundo, especialmente de las naciones recién independizadas que elegían entre la democracia capitalista y el régimen comunista.
Así surgió el Proyecto Mercury, el primer programa estadounidense de vuelos espaciales tripulados. 7 pilotos de prueba, posteriormente denominados Mercury 7, fueron seleccionados para representar no solo a la NASA, sino las esperanzas de toda una nación. Se entrenaron en secreto. Soportaron rigurosas pruebas físicas y psicológicas. Y se convirtieron en héroes antes de despegar. Mientras tanto, los soviéticos se preparaban para subir las apuestas aún más, porque los satélites eran solo el comienzo. El siguiente objetivo estaba claro: enviar un ser humano al espacio y traerlo a casa. Para Estados Unidos, el desafío ya no era hipotético. Era real, personal, urgente, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien, soviético o estadounidense, arriesgara su vida para cruzar esa frontera invisible entre la Tierra y todo lo que estaba más allá de ella. 12 de abril de 1961. Justo después del amanecer en el desierto de Kazajistán, un esbelto cohete plateado se encontraba en la plataforma de lanzamiento, alto, silencioso y listo para cambiar la historia. Dentro estaba sentado un piloto soviético de 27 años llamado Yuri Gagarin. Estaba tranquilo, sonriente, incluso vestido con un traje de vuelo naranja y un casco blanco. Parecía más un piloto de pruebas que un pionero. Pero lo que estaba a punto de hacer nunca se había hecho. Abandonar la Tierra por completo. A las 9:07 de la mañana, hora de Moscú, la nave espacial Vostok 1 cobró vida con un rugido. La voz de Gagarin crepitó a través de la radio con una sola palabra que resonaría en todo el planeta. Piakali, vámonos. Con eso, se convirtió en el primer ser humano en entrar al espacio. El vuelo duró solo 108 minutos. Gagarin completó una órbita completa alrededor de la Tierra, alcanzando una altitud máxima de 187 metros y viajando a más de 27.000 kilómetros por hora. Miró hacia abajo y vio nuestro planeta desde arriba, la curva azul de la Tierra, la negrura del espacio y la ausencia de fronteras. Más tarde describió lo que vio con simple asombro. La Tierra es azul. ¿Cómo? Hermoso. Es asombroso. Pero no se equivoquen, este no fue solo un momento de logro humano. Fue un terremoto geopolítico. Los soviéticos lo habían hecho primero. Una vez más, después del Sputnik, después de Leica, habían enviado a un hombre al espacio y lo habían devuelto sano y salvo. Gagarin no solo orbitó la Tierra. Orbitó cada portada del planeta. Los soviéticos lo exhibieron como un campeón, un símbolo de superioridad socialista y poderío científico. Estados Unidos, atónito una vez más, se apresuró a responder. El presidente Kennedy, a solo unos meses de asumir la presidencia, se enfrentaba a la presión de igualar y superar el triunfo soviético. Yuri Gagarin regresó a la Tierra como un héroe, aterrizando en un campo y sobresaltando a una granjera y a su hija antes de explicar con calma que venía del espacio. Nunca volvió a volar al espacio, pero su nombre quedó grabado en la historia. Porque ese día, la humanidad cruzó una línea que solo habíamos imaginado. Ya no estábamos atados a la Tierra. Un hombre, una órbita, y la carrera espacial había entrado oficialmente en su capítulo más humano. Apenas semanas después de que Yuri Gagarin hiciera historia, Estados Unidos se tambaleaba, pero no estaba derrotado. Los soviéticos se habían adjudicado la primera victoria en vuelos espaciales tripulados, pero Estados Unidos tenía su propio plan en marcha para igualar y, en última instancia, superar los logros soviéticos. El primer paso de Estados Unidos, Alan Shepard. El 5 de mayo de 1961, Shepard, piloto de pruebas de la Armada, subió a la nave espacial Mercury Redstone 3, apodada Freedom 7. La misión de Shepard no era orbitar la Tierra. En cambio, se trataba de un vuelo suborbital, un breve pero crucial salto al espacio que demostraría que Estados Unidos podía enviar humanos a los cielos y traerlos de vuelta con vida. Había mucho en juego. El vuelo de Shepard solo duraría 15 minutos, un breve momento en el espacio, pero fue una declaración pública. Estados Unidos estaba en la carrera y no estaba dispuesto a perderla. Comenzó la cuenta regresiva y, a las 9:34 de la mañana, el cohete se lanzó con un rugido que hizo temblar el suelo.
Shepard se elevó, ascendiendo a 186 kilómetros sobre la Tierra, entrando al espacio por solo unos minutos. Mientras flotaba ingrávido, experimentó un momento de asombro al contemplar el planeta azul que se extendía bajo él. No tuvo tiempo de mirar mucho tiempo. Tras un viaje corto y emocionante, el vuelo de Shepard sufrió un brusco descenso y aterrizó en el Océano Atlántico. Shepard fue rescatado de inmediato por un buque de la Armada. Al salir de su cápsula, fue aclamado como un héroe, el primer estadounidense en el espacio. El vuelo de Shepard no fue tan impresionante en tiempo ni distancia como la misión orbital de Gagarin, pero fue un paso crucial en el programa espacial estadounidense. Demostró que los estadounidenses podían lanzar hombres al espacio y, lo que es más importante, traerlos de vuelta sanos y salvos. Estados Unidos se había unido a la carrera, y si bien había sido un vuelo corto, era un gran salto hacia el objetivo final, la Luna. El éxito de Shepard impulsó a la NASA a actuar. El primer éxito del programa Mercury allanó el camino para los programas Géminis y Apolo. Estados Unidos estaba decidido a ir más allá, a llegar más alto y, sobre todo, a alcanzar la frontera definitiva. La carrera hacia la Luna ya no se trataba solo de cohetes. Se trataba de orgullo, de la voluntad humana de ir más allá. Y lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. Tras el vuelo suborbital de Alan Shepard y las breves pero revolucionarias misiones Mercury, Estados Unidos había demostrado que podía enviar humanos al espacio. Pero ahora la NASA tenía que responder a una pregunta más importante: ¿podrían llegar más lejos? ¿Podrían permanecer en el espacio más tiempo? Y, lo más importante, ¿podrían llegar a la Luna? Surgió el programa Gemini, el puente entre Mercury y las misiones Apolo, el campo de pruebas crucial para las tecnologías y técnicas necesarias para el aterrizaje humano en la Luna. Lanzado en 1965, el programa Gemini se diseñó para probar los límites de los vuelos espaciales tripulados. Era más grande, más audaz y más ambicioso. La nave espacial Gemini era el doble de grande que la cápsula Mercury y podía transportar 2 astronautas, lo que la convirtió en el primer programa en superar los límites de las misiones espaciales prolongadas. El primer vuelo de Gemini, Gemini 3, tuvo lugar el 23 de marzo de 1965, con los astronautas Virgil, Gus Graham y John Young a bordo. Su misión fue breve, una simple órbita alrededor de la Tierra, pero marcó un punto de inflexión crucial en la exploración espacial humana. El vuelo de Graham duró solo 5 horas, pero demostró que 2 hombres podían sobrevivir juntos en el espacio, que podían pilotar una nave espacial y que podían gestionar sistemas críticos de soporte vital en órbita. Las misiones Gemini comenzaron a adquirir mayor complejidad. Gemini 4, en junio de 1965, marcó la primera caminata espacial estadounidense, con el astronauta Edward flotando en el vacío del espacio durante 23 minutos. Este fue un enorme avance, demostrando que los humanos podían operar fuera de los confines de su nave espacial, una habilidad esencial para la exploración lunar. Gemini también introdujo las técnicas que harían posible la misión Apolo, el encuentro orbital y el acoplamiento, necesarios para la misión lunar. El objetivo final del programa era preparar a los astronautas para operar en el espacio profundo, incluso si eso implicaba pasar días en órbita, realizar maniobras complejas y probar la resistencia necesaria para misiones más largas. Para cuando Gemini 12 completó su misión final en noviembre de 1966, se habían sentado las bases. Estados Unidos estaba listo para la Luna, y la Unión Soviética, aunque todavía a la cabeza en algunos aspectos, tenía poco que mostrar en comparación. Estados Unidos se preparaba para su mayor desafío hasta la fecha. Un desafío que no solo pondría a prueba la tecnología, sino también el espíritu humano. La carrera hacia la Luna se estaba intensificando y la meta estaba al alcance. Era el año 1961. El presidente John F. Kennedy, inspirado por la creciente tensión de la Guerra Fría y el desafío del espacio, hizo una audaz proclamación que sentaría las bases para una de las mayores hazañas de la humanidad. El 25 de mayo, se presentó ante una sesión conjunta del Congreso y declaró que Estados Unidos llevaría un hombre a la Luna para finales de la década. Lo que estaba en juego ahora era claro.
Ya no se trataba solo de enviar humanos al espacio. Se trataba de llegar a la Luna y traerlos de regreso. Esta visión condujo al nacimiento de Apolo, el programa de la NASA diseñado específicamente para la exploración lunar. El objetivo, sin precedentes, era enviar astronautas a la Luna, aterrizarlos sanos y salvos y regresar a la Tierra. El programa Apolo fue la respuesta a toda máquina de Estados Unidos a los logros de la Unión Soviética, una respuesta a su dominio en la carrera espacial. El primer paso fue el Apolo 1, una misión trágicamente empañada por un incendio el 27 de enero de 1967 que se cobró las vidas de los astronautas Gus Graham, Edward Y. Roger B. Chaffee durante una prueba previa al lanzamiento. El incendio fue un revés devastador, pero también impulsó una revisión de los protocolos y equipos de seguridad de la NASA. El programa Apolo continuó con renovada determinación e innovación, aprendiendo de la pérdida de aquellos valientes hombres. En 1968, el Apolo 8 se convirtió en la primera misión en enviar astronautas a la órbita lunar. Mientras la tripulación, compuesta por Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, orbitaba la Luna, se convirtieron en los primeros humanos en ver la cara oculta de la Luna con sus propios ojos. La visión de la Tierra elevándose sobre la superficie lunar desde la ventana de la nave espacial fue una imagen que cautivó la imaginación del mundo y marcó un hito en la exploración humana. Pero el objetivo final aún estaba por delante. El mundo observaba cómo la NASA se preparaba para el Apolo 11, la misión que haría realidad el sueño de Kennedy. Las tensiones entre Estados Unidos y la URSS eran palpables. Pero Estados Unidos estaba decidido a llegar primero a la Luna.